Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. España declara la emergencia nacional en 2 regiones, incluyendo la Comunidad de Madrid, mientras batalla contra 4 grandes incendios en el centro del país. 19.000 personas fueron evacuadas o están confinadas. La Unión Europea anunció el despliegue de 4 aviones para ayudar a combatir las llamas. China manifestó su oposición a los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos de 60 países bajo el argumento de ser laxos a la hora de detener el trabajo forzoso. Beijing reiteró que una guerra comercial o arancelaria no beneficia a nadie. Y se cumple un mes del doble terremoto en Venezuela que dejó casi 5.400 fallecidos y más de 16.000 heridos. El Banco Mundial estima que los daños físicos equivalen a unos 19.600 millones de dólares y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década. Tenemos reporte. Vamos a empezar en España, donde el gobierno declaró la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y la vecina provincia de Ávila debido a los incendios forestales. 4 grandes conflagraciones afectan el centro del país, lo que ha obligado a la evacuación o al confinamiento de unas 19.000 personas. El gobierno calificó la situación de dramática y pidió ayuda de la Unión Europea, que anunció el despliegue de 4 aviones para combatir las llamas. Para discutir este tema saludamos a esta hora a Artemis Serta. Él es director del Grupo de Investigación sobre Erosión y Degradación de Suelos de la Universidad de Valencia y ex coordinador de Fuego Red, la red temática internacional sobre incendios forestales. Artemis, bienvenido a France 24. Hola, buenas tardes aquí en España. Artemi, la presidenta de la Comunidad de Madrid dijo hace unas horas que este era el peor incendio de la historia en este territorio. ¿Qué características hacen de estas conflagraciones que sean tan difíciles de combatir? Bueno, se combinan varias condiciones. Una es un abandono del territorio que lleva ya décadas, es decir, una acumulación de biomasa ingente. La otra es el aumento de las temperaturas y de las sequías, es decir, cambio climático, cada vez más evidente. Le estoy hablando desde el interior de Valencia en una actividad de una conferencia internacional sobre la degradación de la tierra y su restauración, y estamos con 45 grados en estos momentos. Hemos tenido que suspender parte de la actividad en el campo. Además, se producen estos momentos de olas de calor tan extraordinarios, ¿no?, que han afectado también a toda Europa en estos días. España, que está un poco más al sur, obviamente lo sufre aún más, ¿no? Se reúnen muchas condiciones, es como una bomba en el tiempo, ¿no? Hemos ido acumulando materiales en las montañas con nueva vegetación, no tenemos tanta gestión en el campo como la teníamos con una economía agrícola de hace 60 años y el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, no es nada especial lo que está ocurriendo. Esas cosas que los científicos preveíamos y hemos informado desde hace tiempo. Y lo que sí debo decir que no es este evento el único evento catastrófico. En esta región donde estoy yo, en el interior de Valencia, tuvimos ya 50.000 hectáreas en el año 79 quemadas en un solo incendio. Esta superficie aún no se ha superado, pero sí esperamos que se supere. Incluso preveemos incendios que pueden llegar a 1 millón de hectáreas si se quemasen, por ejemplo, los Pirineos. Tenemos con el cambio climático una nueva situación que tenemos que gestionar de una forma más eficiente, por supuesto, porque si no tendremos incendios recurrentes y difíciles de mantener. A eso quería llegar. ¿Amenaza esta situación con convertirse en la nueva normalidad, tal vez, en el sur de Europa? Creo sinceramente que ya lo es. La cantidad de superficie del territorio que hemos abandonado permite una gran conectividad del fuego, es decir, difícil de tener. Las condiciones que tenemos en estos momentos atmosféricas hacen imposible a los bomberos actuar. Lo pueden hacer, pero poniendo en riesgo sus vidas, cosa que entendemos que nunca debe ocurrir. Y otro hándicap que tenemos es que muchas de nuestras viviendas también están metidas en los bosques. O los bosques se han expandido en los últimos 60 años y han ocupado territorios donde hay viviendas, ¿no? Muchos de nuestros jardines tienen especies muy inflamables. Y entonces estamos poniendo un grave riesgo a gran parte de la población, entendemos, por una falta de prevención, ¿no? Por lo tanto, esta es la nueva realidad. No tenemos que esperar a que ocurra.
Creo que los espectadores que nos escuchen entenderán que no tenemos que esperar a que haya un cambio climático. Lo está habiendo ya. Tenemos temperaturas elevadísimas, sequías recurrentes, y esto provoca pues, que los incendios tengan unas condiciones inesperadas, imprevisibles de hace solo 2 décadas, ¿no? Les llamamos incendios de sexta generación porque no hace falta ni que haga mucho viento, no más de 30 kilómetros, no hace falta kilómetros por hora, ni que la temperatura sea mayor de 30 grados. No hace falta tampoco que la humedad sea por debajo de 30%, que es la norma de la regla de los 30, ¿no? Que siempre hablábamos. Ahora, la cantidad de biomasa que hay cuando quema genera las condiciones para que el propio fuego reduzca la humedad ambiental, provoque los vientos que mantienen el fuego y que eleve las temperaturas, ¿no? Eso se llama incendio de sexta generación porque en las generaciones anteriores no teníamos esas condiciones, ¿no? Así que tenemos que afrontar esta situación ya real en la que gestionar los bosques va a ser necesario para impedir grandes incendios forestales. Artemi, finalmente España es uno de los países europeos con mayor experiencia a la hora de combatir estos incendios forestales, pero ¿qué decir sobre la prevención, por ejemplo? Bueno, la prevención es necesaria, especialmente allí donde tenemos zonas habitadas, ¿no? Presencia de casas, de urbanizaciones. Pero yo también quiero reivindicar un aspecto científico que a veces olvidamos, y es que los incendios, los fuegos, son parte de la naturaleza. La naturaleza está adaptada a ellos y tendremos que regular cuándo se quema, ¿no? No dejar a que se queme cuando son los días peores, con más viento, con mayores temperaturas, con menor humedad, poniendo el riesgo de las personas y de las propiedades. El fuego ha estado en los ecosistemas terrestres desde que aparecieron las plantas sobre la superficie terrestre hace 400 millones de años. Los humanos somos verdaderamente humanos porque gestionamos el fuego. Además, tenemos claramente una adaptación de los ecosistemas. Los cazadores-recolectores ya utilizaban el fuego. Los agricultores también lo utilizaban. Entonces, tenemos que seguir gestionando las zonas forestales utilizando también el fuego como una herramienta. Obviamente hay muchas otras actividades posibles como desbroces, cortafuegos, etcétera, ¿no? Pero creo que tenemos que reivindicar la presencia del fuego en nuestros ecosistemas de forma gestionada, cosa que en algunas sociedades lo hemos olvidado, ¿no? Sí, bien, era Artemi Cerdá, ex coordinador de Fuego Red, la Red Térmica Internacional sobre Incendios Forestales. Gracias por acompañarnos a hablar de este tema aquí en France 24. Gracias por el interés que toman ustedes en estos temas. Es algo fundamental que podamos divulgar a la sociedad los conocimientos científicos que hemos adquirido durante los últimos años. Sí. Y en este caso, como usted mencionaba, España es un país líder en estos aspectos porque tenemos una larga experiencia, desgraciadamente, y nos gustaría compartirla con otros territorios del mundo. Gracias nuevamente, Artemi. Y precisamente en la vecina Francia también luchan contra los incendios forestales que azotan el sureste del país. En el departamento de Gironda, las autoridades reportan que se han quemado más de 12.000 hectáreas de bosque y que las condiciones meteorológicas siguen siendo desfavorables. Una situación similar en la vecina Landas, donde se habla de 2.500 hectáreas quemadas y más de 23.000 evacuados. El presidente Emmanuel Macron dijo haber solicitado la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea para obtener ayuda adicional en la lucha contra las conflagraciones. Cambiamos de tema y hablamos ahora de China, que respondió con molestias a los aranceles impuestos ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se trata de gravámenes de entre el 10 y del 12,5% a productos de 60 socios comerciales, que incluye al gigante asiático, bajo el argumento de que no están haciendo lo suficiente para detener el trabajo forzado en sus países. Esto dijo Beijing. La postura de China sobre las cuestiones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos es coherente y clara. Nos oponemos a cualquier tipo de medida arancelaria unilateral. Una guerra arancelaria o comercial no beneficia a nadie. Estos nuevos aranceles de Estados Unidos entraron en vigor a las 12:01 de la medianoche de este viernes. Son varios los países del continente americano que se ven afectados y algunos de ellos, como Canadá y Brasil, ya contestaron a la Casa Blanca con firmeza. Más detalles con William Gazo. Aranceles del 10 al 12,5% a los productos procedentes de 60 economías del mundo.
Donald Trump volvió a imponer nuevas tarifas aduaneras, esta vez con una justificación sorprendente: luchar contra el trabajo forzoso. Los aranceles entraron en vigor este viernes, justo cuando terminaron las tarifas temporales del 10% ya impuestas por la administración Trump. México logró eludir la medida tras una nueva ronda de negociaciones con su vecino y avances sobre sectores claves como el acero y el aluminio. Sin embargo, Canadá, que también forma parte del TEMEC, el acuerdo comercial con Estados Unidos y México, no se salvó de las tarifas. El primer ministro McCartney no excluye represalias contra Estados Unidos. Let's be clear about how Canada is responding. Seamos claros sobre cómo está respondiendo Canadá. Sí, estamos intensificando nuestras negociaciones con Estados Unidos con el fin de alcanzar un acuerdo integral que aborde todos los sectores relacionados con los aranceles. Todo está sobre la mesa, dependiendo del resultado de las negociaciones. Depending on the outcome of the negotiations, yes. Otros países de la región están afectados por la medida. Entre ellos se encuentra Brasil, que consideró arbitrario e injustificado el arancel y acusó a Washington de manipular la acusación de trabajo forzoso. Al carecer de un fundamento jurídico en la legislación nacional que respalde su política comercial proteccionista, el representante de Comercio de Estados Unidos optó por manipular un tema de gran importancia para el movimiento de derechos humanos y de derechos laborales. Otros países como Chile también sufren la medida e indicaron que iban a negociar con Estados Unidos para evitar una guerra comercial más aguda. Los aranceles también se aplican a otras economías como la de China y la Unión Europea. En Venezuela hoy se cumple un mes del doble terremoto que sacudió sobre todo el norte del país y causó la muerte de 5.398 personas, de acuerdo con el más reciente reporte del gobierno. Por eso a esta hora vamos en directo a La Guaira, una de las zonas más golpeadas, y allí se encuentra nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. En términos generales, ¿cómo está hoy el país 30 días después de este episodio? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. 30 días después de este terremoto que enlutó a miles de familias venezolanas, el panorama sigue siendo desolador. Estoy en este momento en el sector Los Corales, en el edificio Marina Mar, Bahía Mar. Y aquí lo que ven es todavía familiares, voluntarios y personas intentando recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Nos comentaba una señora que tiene 7 familiares bajo los escombros y aquí todavía hay 16 cuerpos. Es bastante devastador ver que 30 días después todavía haya esta desesperación por encontrar los cuerpos y que no haya la maquinaria necesaria para hacerlo. En este mismo sitio, a mi otro lado, hay una maquinaria que trajo el gobierno, nos comentan que fue hace una semana, de obras públicas, y esta maquinaria está ahí dañada, no sirve. Y desde hace más de una semana no han venido a repararla o a sacarla de aquí. Los familiares que están aquí están trabajando en colaboración con una empresa privada que les prestó otra maquinaria y bueno, de vez en cuando pueden venir a remover los escombros, pero este es el panorama que se repite en prácticamente casi todos los edificios que hemos recorrido. Gente buscando todavía familiares debajo de los escombros, sin ayuda, con las manos, con voluntarios, con la propia familia, tratando día y noche de poder recuperar esos cuerpos. También hemos visto a propietarios cuyos edificios van a ser demolidos y nos comentan que no saben qué va a pasar después, que se sabe que hay una demolición, que se habla de un censo, pero sin mayores detalles, y ellos no saben si esa propiedad, qué va a pasar. Entonces hay mucha incertidumbre. Un mes después de que ocurrieran estos terremotos hay mucha necesidad. La mayoría de las personas que lo perdieron todo se encuentran en carpas cerca de los edificios que se destruyeron porque todavía tienen familiares y ellos no se quieren ir hasta que los recuperen. Otros han sido trasladados a refugios. Esta semana recorríamos algunos refugios y nos decían: yo no me voy de aquí hasta recuperar mi cuerpo. Y quienes sí se querían ir pues están esperando ese fulano censo que no había llegado y no sabían a dónde iban a ser trasladados. Daniela, en medio de todo este panorama también siguen las labores para tratar de identificar a los niños que sobrevivieron a la tragedia y el gobierno hizo un llamado a hacer, por ejemplo, pruebas de ADN. Sí, más temprano de hecho estuvimos en Los Silos, en el puerto que convirtieron en morgue ante la magnitud de este terremoto y la cantidad de cadáveres, y ahí las personas nos decían que ellos tienen 38 cuerpos de menores de edad, hay muchos más, pero particularmente hacían el llamado porque son
cuerpos de menores de edad que fueron recuperados los primeros días y hasta el momento, un mes después, todavía no han sido reclamados. Entonces, como hay muchos familiares todavía buscando familia bajo los escombros y esa noche no se sabe dónde estaban o algunos fueron trasladados sin ningún tipo de identificación, el llamado es acudir al puerto, ver el registro fotográfico que ellos tienen para identificar. Si no es posible ese proceso de identificación con las fotografías, se procede a las pruebas de ADN que se hacen en Caracas, no se hacen aquí en La Guaira, y también otras pruebas como de dientes, otras formas de tratar de identificar. Pero la mayoría de los cuerpos que pasan varios días y no son reclamados son llevados al denominado cementerio La Esperanza y según la vocería del gobierno, allí tienen una ficha técnica con cada cuerpo que ha sido enterrado, que no ha sido reclamado, para que eventualmente si alguien lo busca haya ese registro y se pueda dar. Sin embargo, también escuchas casos de personas que te dicen que no encuentran el cuerpo ni en los hospitales, ni en las morgues, ni aquí en el puerto de La Guaira, y eso hace que la situación sea muy desesperante para cientos de familias. Desde el gobierno ya se habla de reconstrucción en algunos sitios, pero hay muchas familias que aquí no han pasado la página desde el día 1 porque la situación para ellas es la misma. No encuentran a sus seres queridos. Aquí hay una persona que tiene a 7 familiares y entre ellos una menor de 9 años de edad. Esa persona está aquí todos los días y su único objetivo es recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Daniela, gracias por este reporte desde allí, desde La Guaira, en Venezuela. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Así finalizamos este informativo. Quédense con nosotros.